bienvenida entonces a este taller especial en donde van a poder aprender cómo dibujar chivis. Creé este taller, como les decía, pensando en lo que a mí me hubiese gustado saber cuando empecé, porque sobre todo hoy en día hay mucha información en internet, pero a veces nos hace falta esa guía, ese paso a paso, por dónde parto, cuál de todas estas cosas debería realmente aplicar, sobre todo si están empezando. Este taller yo lo hice pensado para los principiantes. Y les cuento que va a ser una clase mitad teoría, con presentación como la que están viendo ahora, y también vamos a ir parando a medida que yo vaya avanzando, vamos a ir parando para practicar, ¿ya? Ustedes tienen lápiz, papel, goma, quizás algunos tienen digital, porque igual les dije que podían usarlos, al final es como gusto de ustedes. En mi caso voy a utilizar el iPad, más que nada porque así ustedes van a poder ver mejor y más claramente, ¿ya? Pero en realidad los ejercicios dan lo mismo si lo hacen tradicional o digital. Y la aplicación que voy a usar, en caso de que quieran saber, es la de Procreate. Mis objetivos con esta clase, primero, es darte un paso a paso con lo que más me funciona y me ha funcionado en todos estos años para que tengas una guía más ordenada y te dé resultados. Que le pierdan el miedo a dibujar y a equivocarse. Ustedes saben que yo siempre les digo que equivocarse no tiene nada de malo. De hecho, equivocarse nos muestra en lo que podemos mejorar. Que aprendan cómo se dibujan los distintos elementos que componen un chibi, porque son varias cositas, así que quiero que aprendan todo eso el día de hoy. Y por supuesto que se motiven a crear sus propios personajes, porque al final ese es como el objetivo máximo, que ustedes después de esta clase salgan motivados y quieran convertir todo a chibi. Su mamá, su papá, sus personajes favoritos o sus propios personajes. Me encanta eso, los imagino convirtiendo todo a chibi. Para los que estén aquí por primera vez y no me conozcan, no me he presentado, así que voy a hacer una pequeña presentación. Hola, si no me conoces, mi nombre es Muriel, pero también me dicen Pillo por mi canal Pillo SDF o en mis redes siempre me llaman Pillo SDF. Soy de Chile y soy multiartista, o sea que me gusta el arte en muchas de sus formas. Amo crear y amo el arte. Para mí el arte ha sido un compañero de toda la vida desde que era muy pequeña. Ha sido fundamental en mi desarrollo personal y en la vida, así como de trabajo, de todo. Me ha acompañado en todo y me ha ayudado a conectar conmigo misma y con otras personas, también con ustedes, por ejemplo. Puedo conectar con ustedes gracias al arte. Si no fuera por el arte, yo no tendría la comunidad hermosa que tengo hoy en día. Me ayuda a cultivar mi paciencia, a disfrutar, a motivarme, a desahogarme, a expresarme y a crear mi propio mundo. No sé si les pasa eso, que cuando dibujan se encierran en su mundito y se les olvida todo lo demás. A mí eso me encanta del arte. Y me ha acompañado toda la vida como mi mejor amigo, y espero que también a ustedes los acompañe y cree todas estas maravillas que puede ayudarlos tanto como a mí. Si nos detenemos un ratito a mirar en qué les ha ayudado el arte, quizás a mí me ha hecho trabajar más mi paciencia, porque suelo ser impaciente para algunas cosas, pero con el arte tengo que darme el tiempo de hacer cosas más lento, así que mejora mi paciencia. O quizás, no sé, cuando me siento triste dibujo y me hace sentir mejor. Cuéntenme cómo les ha ayudado el arte a procesar toda mi paciencia, a hacer regalitos bonitos para mis amigos y ver que ellos son felices recibiéndolos. ¡Qué lindo! Entretenerse y relajarse, desestresarme, muy importante hoy en día, a relajarme. Me ha motivado mucho, me ha ayudado a desarrollarme, me ha ayudado mucho a calmarme y desahogarme a veces. A desahogarme y entretenerme y divertirme. Me encanta que hagamos este ejercicio, porque a veces se nos olvida y nos dejamos llevar como por lo que pasa afuera, lo que pasa en las redes sociales, y que, no sé, uno se empieza a comparar, por ejemplo, ay, esta persona dibuja tan bien y yo todavía no tengo ese nivel y todo eso, y se nos olvida el por qué hacemos arte, cuando empezamos, que es porque nos relaja, porque nos motiva, a descansar de mi trabajo. Soy programadora y cuando dibujo hago figuritas me lleno de energía. Miren, a hacer algo diferente, expresarme, a ver cómo es mi creatividad, desestresarme y relajarme. Mire qué bonito. Entonces, eso que ustedes escribieron ahora, traten de escribirlo para ustedes también, quizá en alguna notita, y lo pegan en su pared, porque es súper importante que recuerden su porqué o beneficios del arte, que no solamente tengan que ver con dibujar bien, sino que les ayudan otras cosas. ¿Ok? Volvamos ya a la clase. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver qué es un chibi y los tipos de chibis, proporciones y estructura de un chibi, movimiento y dinamismo,
manos y pies, ojos, boca y nariz, caras, pelo y ropa. Entonces vamos a tratar de hacer todo eso el día de hoy. Va a ser una clase muy potente. ¿Empezamos? Vamos a partir entonces con los fundamentos de un chibi. ¿Qué es un chibi? La palabra chibi viene del japonés chibi y significa pequeño o corto. Son una versión pequeña, adorable y simplificada de un personaje. Dan ternura y una sensación de cercanía. ¿Cómo reconocer un chibi? Tienen cabeza grande, muy grande, y cuerpo pequeño. Tienen ojos grandes y expresivos. Y tienen una pose adorable. Hay chibis que no tienen ojos grandes necesariamente, sino que tienen ojitos de puntito, pero en general los chibis, sobre todo estilo manga, tienen los ojos grandes. Y además tienen múltiples usos, porque no solamente es para dibujar ya cuando crezcan algunos, o si ya están en esa edad en la que quieren aprovechar como hacer chibis, pueden hacerlo para distintas cosas. Por ejemplo, diseñar personajes atractivos que conectan con otros para redes sociales, por ejemplo, cuando se hacen un avatar que es chibi llama mucho más la atención. Para hacer merch, que el merch es como la mercadería o cositas como las que ven ahí, los llaveros, chapitas. Para incluirlos en cómics o webcómics, se han fijado que le da como un toque humorístico a los cómics o a los mangas, que los personajes son muy normales, pero llega un momento chistoso y se vuelven chibis. Para hacer ilustraciones a pedido, hay mucha gente que hace comisiones o ilustraciones a pedido, convirtiendo a las personas en chibis. Pueden hacer fanart también, mascotas para emprendimientos o empresas. Por ejemplo, la última imagen que sale aquí, sobre todo en Japón se da mucho eso porque viene de allá también el término. Crean estas mascotas o personajes para empresas o para marcas o cosas así. Y son una forma excelente de empezar a dibujar personajes. Personalmente yo partí haciendo chibis. Gracias a los chibis que yo empecé como a motivarme más a crear personajes. A mí me gustó mucho, lo encontré muy entretenido porque además uno tiene que simplificar. Entonces los personajes que me costaba mucho hacer de forma como más normal, al hacer los chibis se me hacía más fácil. Ya después fui subiendo de nivel con el tiempo y haciendo los personajes más como adultos o normales, pero al principio los chibis me ayudaron mucho como a darme ese impulso de esto puede no ser tan difícil o no tener que ir de lo básico inmediatamente a lo complejo. Entonces, dibujo de un chibi. Vamos a ir con la base. Hay tipos y estilos de chibi, no todos los chibis son iguales. Como les decía, algunos tienen ojos de puntito, como el que podemos ver acá. Hay otros que tienen ojitos mucho más grandes o son más chibi, más chiquititos. Otros que tienen manos con dedos más largos, otros con dedos cortitos, otros que son más redonditos, otros más alargados. Entonces hay mucho estilo. Pueden tener manos y o pies más grandes o pequeños. Hay gente que le hace nariz y gente que no. Hay gente que le hace muchos brillitos a los ojos y gente que no. Hay líneas más redonditas o discontinuas que hacen como que no terminan las líneas y eso también le da un toque bonito. Puede ser más o menos simplificado, que tiene más detalle o son más simples. Más o menos rechonchito. A veces lo hacen como muy chiquititos, como este de acá, por ejemplo. En cambio hay otros como este, que son más larguitos, son más grandes. Y también hay cabezas más o menos grandes. Por ejemplo, esta cabeza es mucho más grande y esta está un poquito más proporcionada. Si bien es más grande que un cuerpo normal, no es tan grande como la de acá en comparación al cuerpo. Entonces hay de todo tipo de estilos de chibis. Mientras más pequeñito el chibi es más fácil de hacer porque hay que simplificar más. Puedes comenzar con uno pequeñito y más simple y de a poco ir subiendo el nivel o la dificultad y ponerle más detalles o hacerlos cada vez más grandecitos e ir probando. Todos los chibis tienen algo en común, que son las proporciones. ¿Qué son las proporciones? Esto se ve súper complejo, pero no se preocupen, no vamos a estar dibujando esto, es solo el ejemplo. Las proporciones se refieren a cuán grande o pequeña es una parte de un dibujo en relación con otras partes. Por ejemplo, si las proporciones están equilibradas, el dibujo se ve más armonioso. Por ejemplo, cuando notamos algo raro en el dibujo y es porque la mano quedó muy grande en comparación al cuerpo o quedó muy largo el brazo y casi llega al suelo, supongamos. Entonces ahí está desproporcionado. Si las proporciones están desequilibradas, algunas partes pueden parecer demasiado grandes o pequeñas en comparación con el resto del dibujo. Entonces, hace muchos años atrás, los dibujantes de esos tiempos hicieron esta guía, que son como las medidas estándar de un cuerpo femenino y masculino para saber y medir más o menos las proporciones de un cuerpo. Y esto se usa como guía.
No todos los cuerpos son iguales, es solamente una medida estándar, por si acaso. No es que todos tengan que tener esas medidas, pero sí hay ciertas medidas que uno puede tomar en cuenta al momento de hacer figura humana, sea chibi o sea más grande. Por ejemplo, hay 3 aquí que quiero destacar para que siempre tomen en cuenta. Una de las medidas que pueden tener en cuenta al momento de dibujar personajes como este, no tan chibis, porque ahí vamos a ver que con los chibis cambia la cosa. El tamaño de los hombros es el tamaño de 2 cabezas. Por eso tiene aquí 2 circulitos que son del porte de la cabeza. Eso si dibujásemos un personaje como normal. Otra cosa, por ejemplo, muy importante, la distancia entre los ojos es un tercer ojo, ¿ya? Y los personajes suelen medir de 6 a 8 cabezas. Entonces, por ejemplo, yo aquí puse los circulitos como del tamaño de la cabeza y van yendo hacia abajo y hacia abajo. Y en el caso de este personaje, por ejemplo, son 6 cabezas y media. Pero es más o menos para que tengan de referencia, porque a veces los personajes quedan demasiado largos, demasiado... como que sienten que hay algo extraño y es por eso, pueden ir midiendo las cabezas. Y la última es que, por ejemplo, los codos siempre están a la altura de la cintura, como esta línea de acá. En este caso, el personaje tiene los codos así, por eso están más arriba. Pero si tuviera el bracito abajo, entonces sería la misma línea de la cintura. Estos son tipos de guías y cosas que uno puede ir aplicando al momento de hacer personajes. Pero en el caso del estilo manga o anime, se sale bastante de esas proporciones como clásicas de un dibujo tradicional. Porque dependiendo del estilo, la cabeza y ojos tienden a ser más grandes. En general el anime tienen cabezas más grandes que, por ejemplo, esto que les había dicho, de que en realidad los hombros miden las 2 cabezas. En el anime es distinto. Si se fijan, por ejemplo, aquí Sailor Moon es mucho más pequeño en los hombros que... O sea, si los hombros tuvieran la medida hasta que estamos viendo, los hombros deberían ser más anchos. Pero como es estilo anime, tiene la cabeza más grande. Ya, en general pasa eso con el estilo anime. Entonces, eso es lo entretenido también porque uno puede ir jugando con estas proporciones. También hay proporciones que se tienden a exagerar, como por ejemplo... Bueno, además los ojos, que son mucho más grandes, las caderas, los pechos, los brazos, el largo de las piernas, etc. Por ejemplo, los dibujos de acá, él es Toya, el hermano de Sakura Card Captor. Y las creadoras de esa serie son Clamp. Y ellas suelen hacer personajes súper largos, muy alargados y muy delgados. En el caso de Dragon Ball... es todo lo contrario, son súper fornidos todos. En el caso de Sailor Moon ya lo habíamos comentado. En este caso, que este personaje se llama Escanor, es todo lo contrario, su cabeza es muy pequeña y tiene como 4 cabezas en vez de 2. Y Nami pasa lo mismo que con Serena. Entonces ahí uno puede ir viendo, pueden ir analizando distintos casos en el estilo del anime, pero eso es lo entretenido también. Y en el caso de los chibis, esto ya se dispara aún más, porque nos salimos de todas esas normas, pero aún así siguen teniendo sus propias proporciones para que se vean armoniosos, porque a veces quedan muy cabezones como en este caso, pero aún así tiene una cierta armonía, ¿cierto? No es como que tampoco no vaya a poder caminar este pobre chibi porque está así, sino que a pesar de que tiene la cabeza bastante grande, igual tiene ciertas proporciones. Generalmente las proporciones de un chibi, si hablamos de los circulitos del tamaño de la cabeza en comparación al cuerpo, generalmente son de 2 a 3 cabezas o de 1 cabeza y media a 3 cabezas. ¿Ya? Aquí les dejé un ejemplo con el mismo chibi que vimos hace un rato, que es una cabecita y media cabecita. El cuerpo es en la mitad del tamaño de la cabeza. Y eso es para hacer un chibi muy chibi. Y ya para hacer un chibi un poquito más grande podría ser, por ejemplo, de 2 cabezas y media. Esa es más o menos la medida. Por eso es mejor establecer desde un principio cuánto va a medir la cabeza de nuestro personaje y en total, por ejemplo, poner el total y de ahí cuánto mide la cabeza y de ahí se sabe más o menos cuánto mide la parte de abajo. Siempre pueden guiarse por el tamaño de la cabeza. Dependerá de su gusto qué tan chibi quieren que sea su personaje. Si quieren que sea más chiquitito, más grande, y pueden ir probando distintos estilos y tamaños. La idea es que ustedes experimenten.